Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo Saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Esto engloba mucho a la presentación y al contexto del manejo de 3 carreras. Cabalmente son 3 carreras que están bajo mi cargo, tanto en el ámbito de la administración de empresas, la contaduría pública y también en la ingeniería en finanzas corporativas, ¿no? Entonces, en cada una de estas podemos ver que el análisis financiero nos va a ayudar mucho para el contexto en un administrador, para la toma de decisiones, como decíamos hace unos minutos. En el ámbito de un contador es quien es el responsable cabalmente de construir y hacer los análisis, tanto vertical, horizontal, el análisis de ratios que tienen que hacerse para todo este contexto. Entonces, es una temática muy importante para la contaduría pública. Y la ingeniería en finanzas, que hoy en día ya se ve enfocada en el uso de ciertas herramientas y ciertos enfoques para tanto negocios digitales y también lo que son negocios o empresas que están constituidas de manera física. Entonces es muy importante resaltar esta temática y realmente poder ver la importancia y la relevancia de esta temática hacia 3 carreras en las cuales tal vez si alguno de ustedes todavía no es parte, pueden tal vez interesarse y conocer más a detalle sobre esta temática. Si alguno ya es parte de estas carreras, poder ver hacia adelante el proyectar una segunda carrera que se enfoque cabalmente a este contexto, ¿no? Entonces, simplemente agradecer la invitación y poder ver la relevancia y la importancia en toda empresa, ¿no? Toda empresa va a necesitar de un profesional, un administrador que tome las decisiones, va a necesitar de un contador que efectivamente sea quien estructure y haga este tipo de análisis financiero para la toma de decisiones financieras y empresariales y un ingeniero en finanzas, quien va a ser el solucionador de problemas en las empresas a través de estas temáticas y los resultados que puedan dar todas estas herramientas que hoy día vamos a aprender. Entonces, espero que a todos les guste este contexto y agradezco siempre el desprendimiento de lo que es nuestro docente, el licenciado Ablandoña, y todo lo que es el Departamento de Investigación y todo el espacio que es Compartiendo Saberes. No, les agradezco mucho por su atención y con esto yo considero que ya podemos dar inicio, evidentemente, a la charla. Gracias a todos por su atención y continuamos entonces. Y realmente un gusto poder estar con todos ustedes. Claro que sí, mucho gusto, licenciada Gloria Díaz, muchas gracias por estar acá presente, siempre dando unas palabras para lo que es a las personas conectadas en esta sesión informativa de Compartiendo Saberes. Bueno, vamos a empezar con esta sesión informativa. Vamos a dar la bienvenida a nuestro facilitador, el magíster Wilmer Alavi Argandoña, administrador financiero, graduado por excelencia académica. Cuenta con 3 maestrías en gestión financiera por el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, en dirección y gestión de empresas y en mercados financieros y gestión de activos. Además, posee más de 15 diplomados en el área económico-financiero y actualmente cursa el doctorado en gestión del desarrollo. En su experiencia profesional, el magíster Wilmer Alavi trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde se especializa en el seguimiento y control de las finanzas territoriales y la gestión de la deuda pública subnacional. Y cuenta con experiencia en el sector bancario, en el área de hidrocarburos, específicamente en análisis financiero y gestión de riesgos financieros. Es autor de 5 libros formalmente registrados, entre los que destacan el análisis financiero aplicado al sector público, privado y al mercado de valores, gestión de riesgos financieros, cómo medir, mitigar y transformar el riesgo, cuaderno de investigación global, solucionario de finanzas y administración pública, estrategias de innovación y valor público.
Su amplia trayectoria, su labor académico y su compromiso con la educación y la modernización financiera hacen de él una referencia nacional en el uso de tecnologías aplicadas a las finanzas. Es un gusto y Magíster, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para que nos introduzca al fascinante mundo del análisis financiero con inteligencia artificial. Muy buenas noches, Magíster. Muy buenas noches, muchas gracias al Departamento de Investigación, a la carrera de Administración de Empresas, Contaduría Pública y de Ingeniería en Finanzas Corporativas y Negocios Digitales, ¿no? Para mí es un placer estar nuevamente acá para compartir un poco sobre lo que es esta temática, una temática por demás apasionante para todos aquellos que ven el área financiera, los de contaduría, los de administración y de seguros, de ingeniería. Yo creo que Recording in van a ver progress. y van a compartir este tema como yo lo siento, así de apasionante, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con la presentación. Déjenme compartir pantalla, por favor. Hoy día quisiera preguntarles, y ustedes de seguro lo conocen, ¿quién es este personaje que vemos en pantalla, no? Este personaje que vemos en pantalla es un empresario, un innovador, un referente en el área empresarial de la tecnología en el mundo. Y así es, como ya lo debieron muchos responder en su mente, seguro, algunos están escribiendo en el chat, él es Elon Musk, ¿no? Elon Musk, el CEO de Tesla, de SpaceX, ha comprado Twitter y muchas otras empresas más, cofundador de PayPal, etcétera, ¿no? Si yo les preguntara, y ustedes pónganse a pensar de esta forma, si yo les preguntara si ustedes invertirían en una de las empresas de este señor SpaceX, ¿cuál sería la respuesta? Cuando hago este ejercicio en clases, una gran mayoría me dice que por supuesto que sí, que no, sin dudarlo, lo harían, ¿no? El tema, y yo les digo, y por eso siempre cuando hablamos de análisis financiero, análisis de estados financieros, siempre parto de esto, es que no se trata de decidir de que sí lo voy a hacer por intuición, de que sí lo voy a hacer por un buen sentimiento, por un presentimiento, ¿no? Sino cuando hablamos de, por ejemplo, tomar decisiones de inversión, y esta es una palabra clave, decisiones, porque seguro los que están estudiando administración de empresas me van a dar la razón, la palabra que más se escucha en la carrera es toma de decisiones, toma de decisiones, toma de decisiones. Cuando vamos a tomar una decisión de inversión, nosotros nos tenemos que basar en información, en datos, cifras, hechos concretos. Y, por ejemplo, para invertir en SpaceX, pues tendremos que ver cómo están sus ingresos, cómo están sus gastos. Esta semana, por ejemplo, se están anunciando las utilidades trimestrales de varias empresas y eso está haciendo bastante mover los mercados financieros, Wall Street, los diferentes mercados financieros están moviéndose esta semana fatalmente. Incluso debieron escuchar a través en noticias, Bitcoin está, algunos creen que va a disminuir su valor a menos de $100,000. Entonces, esta semana, por ejemplo, es muy particular para los mercados financieros y la decisión de inversión no se basa en una figura única, sino va mucho más allá, va en ver el valor que puede tener una empresa hacia el futuro. Y para poder ver el valor que tiene una empresa en el futuro, nosotros hoy día nos vamos a enfocar en el análisis financiero como una herramienta para tomar estas decisiones. ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero es un proceso mediante el cual vamos a analizar la situación financiera de una empresa, de una organización, para tomar decisiones. ¿Invertimos o no invertimos? Si soy su cliente, ¿compro o no compro? Si soy su proveedor, serán mis decisiones. Si le voy a dar crédito o no le voy a dar crédito. Pero necesito tomar decisiones necesito información para tomar decisiones. Ahora bien, el análisis financiero tiene un insumo fundamental. Y esto lo voy a hacer como una introducción para que de repente quienes todavía no han visto las materias de Finanzas 1, Finanzas 2 o Análisis e Interpretación de Estados Financieros, que es donde se ve más de este tema. Pero cuando queremos analizar una empresa, nosotros lo vamos a hacer en base a sus estados financieros. Y así es, como lo han visto seguramente en sus primeras materias de la carrera, vamos a hacerlo partiendo de un balance general, de un estado de resultados. Podemos considerar otros estados financieros adicionales, por supuesto, para enriquecer nuestra información, como el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, los estados financieros van a ser nuestra materia prima, ¿sí? Es lo que vamos a analizar.
necesitamos datos. Al final, no sé si ustedes recuerden, los de contaduría deben recordarlo muy bien, una definición tradicional, por ejemplo, de la contaduría, de qué es la contabilidad, es que es el lenguaje de los negocios. Esto me gusta bastante mencionarlo, porque es como si yo les dijera, es como saber hablar inglés, un idioma que al país donde te encuentres en el mundo, siempre va a haber alguien que, ¿no? Entonces, es así la contabilidad, un lenguaje universal. No importa en el país en el que te encuentres, todas las empresas van a tener, ¿no?, un balance general, un estado de resultados, que lo van a tener que ver y van a tener una misma estructura, van a tener activos, van a tener pasivos, clientes, y van a responder a un perfil financiero específico, ¿no? Entonces, el primerísimo, los estados financieros. Vamos a tener balance general, ya sé cómo se divide, activos, pasivos, patrimonio, ahí justamente surge la ecuación básica de la contabilidad. Luego vamos a tener al estado de resultados, donde vamos a tener los ingresos, los gastos, vamos a tener cuántos de costos, los diferentes gastos antes, después de impuestos, el pago de dividendos, las utilidades retenidas, las utilidades que se van a distribuir, algunas de estas cuentas ya van incluso en efectivo, ¿no? Entonces, tomamos de referencia y nuestro estado de resultados. Cuando hablamos de estados financieros, yo siempre pido a mis estudiantes que lo tomen de la siguiente forma. Imagínense que están yendo al médico. Así es hacer un análisis financiero. Están yendo al médico y por un malestar, y el médico, ¿qué es lo que les pregunta? Lo que inicialmente les pregunta es qué les duele, desde hace cuánto tiempo, hace preguntas exploratorias para inferir cuál puede ser el problema, tienes familiares con ciertos antecedentes o no, etcétera, y después pedir análisis específico. Entonces, hay un análisis preliminar donde, previo a darte la conclusión, ¿no?, te hace preguntas sobre los malestares específicos, ¿no?, para más o menos inferir a qué especialidad te puede derivar o qué exámenes serían los más pertinentes de realizar, ¿no? Así es el análisis financiero. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer algo que se va a llamar análisis vertical y análisis horizontal, ¿no? Es lo que hacemos en análisis financiero. El análisis vertical es expresar, ¿no?, toda la información en proporciones, cuánto se presenta cajibancos de todo el activo corriente, es expresar nuestro balance general en porcentajes. Y después vamos a hacer un análisis horizontal, que hay una palabra que lo resume, es tendencia. Vamos a ver las tendencias. ¿Están creciendo los ingresos? ¿Están decreciendo? ¿Están creciendo ciertas cuentas? ¿Cuál es la cuenta que más ha crecido? ¿Cuál es el gasto que más ha decrecido? ¿La utilidad ha crecido o no ha crecido? Eso, esas respuestas las vamos a tomar con el análisis horizontal, ¿no? Entonces, el análisis horizontal y vertical son como esas preguntas exploratorias. Todavía no vamos a poder llegar a una conclusión, pero sí vamos a ver qué cuenta ha sido la que más ha crecido. ¿Por qué antes el principal ingreso era el producto A y ahora es el producto B? ¿Qué ha pasado con el producto A? ¿Y por qué la mayor parte de nuestros clientes ahora prefiere el producto B o C o el D? ¿Por qué la utilidad que antes venía del producto A ahora viene del C? ¿Por qué nuestros sueldos han incrementado? ¿Cuál es la sucursal que, no sé, más ingresos me está generando? Todo eso lo vamos a poder ver con el análisis horizontal y vertical, ¿no? Ahora, el análisis horizontal y vertical, individualmente son muchos números, muchos porcentajes, muchas veces algo muy cargado que no se logra interpretar nada. Para darle sentido realmente, lo que nosotros hacemos es que es combinarlos, ¿no? ¿Y cómo se combinan? Bueno, veamos. Fíjense, este, por ejemplo, es un gráfico de bases que bien podría ser el análisis vertical de un balance general. No te dice nada si lo ves de una gestión. Si lo ves de dos, fíjense y ya pueden ver que lo que es el rojo que digamos fueran nuestros inventarios han crecido para el segundo periodo, pero todavía no nos dice si hay una tendencia. En el tercero vemos que ha vuelto a disminuir. En el cuarto vemos que se incrementa, no sé, en el quinto que ha vuelto a incrementarse. Fíjense que solo cuando tomamos un periodo de tiempo determinado de al menos, es lo que yo les digo, 5 años y hasta máximo 10 años, podemos ver realmente tendencias, podemos ver realmente qué ha sucedido. Porque que hoy alguien me diga que los sueldos y salarios son el 20% de los gastos, no me dice nada, a no ser que lo compare, a no ser que lo compare con su comportamiento histórico, con cuánto se presenta este gasto normalmente en otras empresas similares o en la empresa líder en el mercado. Entonces, necesitamos analizar una serie de tiempo que nos dé una idea de cómo suele ser este variable en la misma empresa
o en otras del sector que sean representativas, ¿no? Entonces, el análisis horizontal y vertical tienen poder cuando se las combinan. Ahí es cuando nosotros decíamos vamos a comenzar a entender las cosas de qué está sucediendo en una empresa. Pero, como les decía, el análisis horizontal y vertical no es más que un análisis exploratorio. Todavía no vamos a concluir nada. Yo puedo decir que los gastos en sueldos han subido, pero ¿por qué? Para hacer el análisis específico, ustedes van al médico y después el médico les hace las preguntas generales, les pide análisis, estudios específicos, ¿no es cierto? Para derivarles a una especialidad. Pues esos estudios específicos en el análisis financiero para nosotros van a ser, por ejemplo, los ratios financieros. ¿Qué son los ratios financieros? Los ratios financieros, ¿sí? Para quienes todavía no han pasado estas materias en la universidad, es la relación de diferentes variables de nuestros estados financieros. Vamos a combinar cuentas del balance general y del estado de resultados. Primero vamos a comparar, por ejemplo, cuánto se presenta, qué sé yo, caja y bancos entre todo mi activo cociente o todo el activo cociente con mi pasivo cociente. Esos son los indicadores de liquidez. Luego vamos a ir profundizando un poco más y vamos a combinar variables del balance general con el estado de resultados, como por ejemplo los indicadores de dotación, ¿no? Ahí ustedes deben recordar tal vez algunos, la dotación de inventarios, la dotación de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, ¿no? Los días de pago, días de cobro, son indicadores que resultan de la relación entre variables del balance general y del estado de resultados. La idea es hacer relaciones entre diferentes cuentas que significan algo. Cada cuánto vendo, cada cuánto cobro, cada cuánto mis ventas, mis deudas, por ejemplo, representan mis activos fijos o mis activos productivos, ¿no? En cuánto tiempo voy a pagar mi deuda, ¿no? Entonces, voy a ir combinando diferentes variables para ir viendo cuál puede ser el problema de la empresa. La deuda, la liquidez, la solvencia, cuál es el problema de la empresa o también cuál es su fortaleza, ¿no? En esta charla, por supuesto, no alcanzaríamos a ver todo el conjunto de indicadores que representan, pero quisiera que al menos la idea quede claro, ¿no? Es decir, vamos a combinar diferentes cuentas que me van a dar alertas, positivas o negativas. ¿Está bien la liquidez? ¿Está bien el nivel de endeudamiento de la empresa? ¿No? Van a ser indicios. Estos son mis análisis específicos. Así yo voy a poder ver cuál podría ser el problema de una empresa. Ahora bien, cuando nosotros hacemos este análisis financiero, solo imagínense cuántas cuentas tienen balance general. Nosotros cuando hacemos ejercicios en clase, claro, lo tratamos de ver con estados financieros algo sencillos, que hay muchas cuentas agregadas, ¿no? Pero en una vida real, o no sé si alguna vez ustedes han visto el balance general, los estados financieros de un banco, son páginas y páginas, unas 10, 15 páginas de un periódico de un banco, ¿sí? Los bancos, cuando tienen que publicar estados financieros, lo hacen en por lo menos unas 15 páginas, 15 planas de un periódico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos y nos ponemos en situación y tenemos que hacerlo esto para una empresa, resulta que la información es bastante y vamos a tener, al hacer este análisis, a querer interpretar los estados financieros de una empresa, diferentes problemas. ¿Y cuáles eran los problemas más tradicionales con los que nos encontramos? Primero, que este proceso puede demorar algo de tiempo. No solo tienes que tenerlo en un formato adecuado, porque ustedes, por ejemplo, si han entrado a la página de la Bolsa Boliviana de Valores, donde las empresas que forman parte de la bolsa publican periódicamente sus estados financieros, estos están en PDF. Entonces, por ejemplo, si yo ya quiero analizar Sofía, tengo que transcribir sus estados financieros porque están publicados en PDF, claro, con el sello del contador, el auditor, etcétera, pero están en PDF. Tengo que traducir ese proceso de pasar varios datos de estados financieros que están en periódicos, no PDF, a Excel, se llama vaciar los datos en el ámbito financiero, ¿no? Tengo que hacer el vaciado de datos. Y cuidado que me equivoque, porque una comita puede hacer la diferencia entre un valor que es millones o miles. Luego entre todo este conjunto de datos, que van a ser muchas filas en Excel, muchas columnas en Excel, muchas hojas de Excel, ¿no? Me voy a encontrar con el problema de que, pucha, es tanta información que, ¿dónde está el problema, no? Entonces nos ponemos en situación y realmente puede demorar esto demasiado, ¿no? Puede ser muy pesado, muy cargado y pueden haber varias limitaciones en el análisis cuando es un conjunto de información. Necesitamos personas que se preocupen por el planeta. Jóvenes con ideas creativas.
que te ayudarán a transformar esas ideas en grandes soluciones ambientales. Y estén listos para transformar el mundo. Que con un equipo de profesionales daremos solución a los grandes problemas del medio ambiente. Obviamente tus ideas serán valoradas en este proyecto y tendrás el 30% de descuento en estas 4 carreras. Te estamos buscando a ti para que formes parte de Innovadores Globales UTV. Sé parte de Innovadores Globales UTV. Y es ahí cuando llega la inteligencia artificial a poder aportar en este análisis y hacerlo más, de alguna forma, ágil. No voy a decir sencillo, ágil, ¿sí? Bueno, porque primero, con la inteligencia artificial nosotros vamos a poder automatizar diferentes cálculos, diferentes deportes, vamos a poder hacerlos más rápido, incluso vamos a poder identificar algunas tendencias o patrones de los que no nos habíamos percatado. Vamos a poder construir modelos predictivos, es decir, proyectar, saber qué va a pasar si mis ingresos caen, si mis gastos aumentan en cierta proporción y, por supuesto, personalizar deportes, ¿no? Porque yo la información que deporto no va a ser la misma a un director, a un gerente, a un ministro, ¿no? No va a ser la misma. Mientras más alto el cargo, ustedes ya se lo han debido decir, es menos la información que ustedes tienen que reportar y de una manera que sea más fácil de interpretar. Mientras la información esté destinada, no sé, a un área técnica, obviamente habrán más detalles, ¿no? Entonces ahí uno tiene que saber cómo reportar. Y ese es un tema también que se lo ve en finanzas, se llama el reporting financiero. Hoy no vamos a entrar mucho en eso, sino más vamos a enfocarnos en las herramientas de inteligencia artificial, pero es que comunicar puede hacer también mucha la diferencia entre un buen análisis y un no muy buen análisis. El saber cómo decir que está la situación financiera, cómo la situación financiera, expresarla en un solo gráfico, es un reto, es todo un reto, ¿sí? Pero bueno, no nos desviemos del tema y volvamos a las herramientas de inteligencia artificial. Antes de entrar a las herramientas de inteligencia artificial, sí, quisiera que entendamos muy bien qué es la inteligencia artificial, porque yo siento que algunas veces no se le hace justicia a lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de ChatGPT, hablamos de Gemini, hablamos de, bueno, otras plataformas más que existen de inteligencia artificial. Pero entendamos bien qué realmente es inteligencia artificial, porque honestamente les digo, no se le hace justicia. Bien, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de la informática, es parte de la informática que busca crear programas que sean capaces de replicar la inteligencia humana. Y ahí quiero ustedes que recuerden cómo un bebé, un niño aprende, ¿sí? Un niño, ¿cómo aprende? Un niño ve una figura cuadrada y dice, ¿qué es eso? Y su mamá le dice, es un cuadrado. Y luego ve un televisor y dice, ¿eso es un cuadrado? Y su mamá le dice, no, ese es un televisor. Y además es un rectángulo porque hay dos lados que son un poquito más largos. Ve el teléfono y dice, ¿ese es un televisor? No, ese es un teléfono. ¿Y es un cuadrado? Es un cuadrado, pero a la vez un teléfono y el teléfono te sirve para comunicar. Es decir, va tomando nota de toda la información que le va llegando, la va guardando, almacenando y más adelante la utiliza para diferenciar información, para comunicar, para armar relaciones, para armar frases, ¿no? Para dibujar, para pintar. Eso es la inteligencia artificial, un conjunto de algoritmos potentes que tratan de simular el cerebro humano, que van a buscar aprender de imágenes, de libros, de programas, de cálculos y replicarlo por sí mismos más adelante. Eso es la inteligencia artificial. Se trata de un conjunto de algoritmos que analizan bastante información y que después de haber analizado y haber aprendido eso, nos dan respuestas. ¿Sí? Nos dan respuestas en traducción, en imágenes, en voces, diferencian imágenes, ayudan a ver, por ejemplo, no sé, estudios médicos y decirte con alta probabilidad si hay o no el potencial de una enfermedad, etcétera, ¿no? Eso es la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es ChatGPT, por ejemplo? Y todas estas otras aplicaciones de inteligencia artificial que han aparecido hasta más en años y se han vuelto de moda. ChatGPT, por ejemplo, es una aplicación de inteligencia artificial, ¿sí? Es una aplicación
que en el fondo tiene estos algoritmos potentes que les estoy diciendo. Para que quede más claro, voy a ponerles este ejemplo. La inteligencia artificial es un campo general de la informática que más o menos sería como la medicina, ya que hemos dicho que el análisis financiero es como la medicina en general, ¿no? Ahora, la medicina va a tener varias especialidades, va a tener cardiología, neurología y otras más, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Como las redes neuronales, entre otras más que existen, son justamente estas técnicas específicas dentro de un campo, ¿sí? Y ChatGPT, por ejemplo, es como un remedio o un medicamento específico. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es algo que utilizas si tienes algún malestar, etcétera, que te ayuda a aliviarlo, ¿no? Pero es algo muy específico que se ha simplificado de tal manera que le dé alivio a la salud humana, que es producto que será utilizado en diferentes especialidades y que en general pertenece a toda la medicina, ¿no? ChatGPT es eso, es como un medicamento, es una aplicación, ¿sí? Que trata de simplificar el uso de estos algoritmos, el resultado de estos algoritmos que han aprendido bastante información. ¿Por qué hago esta diferenciación? No por complicarme, sino para ver el verdadero alcance de la inteligencia artificial en el análisis financiero. Porque una cosa es utilizar ChatGPT en tu análisis financiero. Y aquí tenía preparado un ejemplo que creo que no lo vamos a alcanzar por el tiempo, pero se los voy a comentar así de rápido, ¿sí? ¿En qué consistía mi ejemplo? Y lo vemos en clases, ¿no? Tengo un balance general de 10 gestiones, si quieren, de 200 cuentas, no hay problema. Lo subo a ChatGPT y le digo que me calcule los indicadores financieros y me los calcula. Subo los calculadores calculados a ChatGPT y le digo que me identifique cuáles son los problemas potenciales de temprano y me los dice. ¿Me entienden? Entonces, con ChatGPT ustedes pueden hacer todo eso. Pueden subir todos los estados financieros y esto es darte la respuesta de qué está mal, qué está bien, qué puede hacer, alternativas de soluciones. Si tiene nombre de empresa, puede hacer diagnósticos adicionales, puede hacer un FODA, puede hacer un test, puede hacer un Excel, puede hacer un análisis de las 5 fuerzas de Porter, puede hacer un análisis estratégico comparando con información financiera de otras empresas, buscar cuáles son las empresas más representativas del sector y compararlas con esas. Puede hacer ChatGPT todo eso que les estoy diciendo. Y bueno, aquí mis estudiantes tal vez de finanzas 1 y de análisis e interpretación de estados financieros van a enojarse conmigo porque, bueno, yo les hacía hacer a mano, pero ese es otro tema que vamos a hablar después, ¿sí? Entonces, todo esto puedes hacerlo con ChatGPT, ¿no? Ahora, hay otras aplicaciones que han surgido que también nos pueden ayudar bastante en esto, ¿sí? Una de estas aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, se llama Cleo, que la vemos en pantalla. Con Cleo, lo que podemos hacer, esta aplicación Cleo es una aplicación para gestionar las finanzas personales, ¿sí? La quise poner porque es muy buena y es muy interesante, la pueden utilizar. Si ustedes son personas disciplinadas con registrar sus ingresos, en qué gastan, etcétera, y quieren saber cómo pueden, no sé, incrementar su capacidad de ahorro, sus capacidades de ingreso o de inversiones, etcétera, pueden utilizar, creo, registrar sus ingresos, sus gastos, y con inteligencia artificial esta aplicación les va a decir cómo ustedes pueden mejorar sus ingresos, reducir sus gastos, ser más eficientes, etcétera, ¿no? Esa es una, que digamos era algo adicional. Ahora sí, las que podemos utilizarlo directamente en nuestro análisis financiero. Fórmula Bot. Fórmula Bot es una aplicación de inteligencia artificial. Si alguien no sabe utilizar Excel, está bien, sabe, no sé, sumar, restar, está bien, pero hay cosas mucho más avanzadas que se pueden hacer en Excel. Se pueden hacer macros, se pueden hacer fórmulas INAT, combinadas, ¿no? Se pueden hacer fórmulas que contemplen un sumar sí con un sumar conjunto, con un if, con un yes, ¿no? Para que se automaticen reportes, todo eso se puede hacer en Excel. Excel realmente es muy potente cuando sabes utilizar muy bien. Pero ahí estamos hablando de fórmulas que pueden ser de, muchas filas, ¿no? Fórmula Bot lo soluciona. ¿Por qué? Porque tú le dices qué quieres hacer y te lo hace, ¿no? Entonces, Fórmula Bot, para automatizar reportes en Excel, reportes obviamente que sean de estados financieros, etcétera, lo hace. Al igual que Números Ya, ¿no? Números AI, igual es una aplicación en la que se puede instalar a Excel, también a Google Sheets, donde tú le dices que te lo haga un cálculo y te lo hace, te lo automatiza, ¿no? Y este es muy utilizado sobre todo para analizar, les comento, encuestas, que es lo que he estado probando, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos algunas encuestas, hay veces hay preguntas abiertas, ¿no? Y cuando tú quieres analizarlo, como hago la pregunta abierta, es que tú tienes que leer todas las respuestas, las 100 respuestas, digamos, las preguntas abiertas, y tienes que decir, tienes que enterarte de todo lo que piensan las personas que has entrevistado y después hallar un patrón para crear categorías que las tienes que asignar a estas respuestas. Todo un día, una noche entera en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Numerous AI te lo soluciona. Es una formulita que lo tiene y te lo simplifica bastante. Tienen que explorarlo, sobre todo para análisis de encuestas. Bien, luego tenemos Excelmatic, ¿no? Excelmatic es una aplicación en la que tú le preguntas y te responde información. Le puedes preguntar cuál es el principal ingreso de la empresa, si has cargado el Excel de los ingresos de la empresa y te responde. Y hasta te responde con un gráfico, ¿no? Entonces, te genera gráficos, te da una respuesta que está respaldada en un gráfico, ¿no? Entonces, le cargas el Excel y aquí te viene a decir cuál es el principal ingreso, te puedes designar dos variables principales, ¿no? Entonces, ya no tienes que hacer el Excel, que a veces, o bueno, los gráficos, que a veces algunos gráficos combinados pueden ser tediosos de hacer, justamente eso lo vemos en clases, ¿no? Y algunos que son muy difíciles de hacer, sobre todo cuando requieres uno que tenga un alto grado de personalización, ¿no? Pero aquí, en Excel Matic, se soluciona todo eso. No solo eso, fíjense que hay esta otra que es mucho más avanzada, Akio, que lo que te permite hacer es predicciones. Entonces, tú le das la información de tus ventas, de tus cuentas por cobrar, y incluso te puede dar, por ejemplo, la probabilidad de que te pague un cliente, la probabilidad de que pierdas clientes, la probabilidad de que a fin de gestión, no sé, tengas utilidades, tengas pérdidas. Entonces, te va haciendo cálculos ya más avanzados, ¿no? No solo el filtro de información, no solo la suma, no solo la multiplicación, sino ya cálculos mucho más avanzados. Por otro lado, y esta es también mucho más increíble que las anteriores. Esta es Obviously AI, ¿no? Esta aplicación de IA lo que hace es, ¿no? Hacer proyecciones. Los de administración seguramente han visto más y creo que los de ingeniería financiera van a verlo también. Han debido ver algunas materias relacionadas con la proyección de datos, ¿no? Análisis de datos, analítica de datos, no sé, modelos autodescriptivos, si quieren hablar de cosas simples, eh, mínimos múltiplos, si quieren hacer cosas más avanzadas, un poco de econometría, ¿no? Obviously, AI te permite hacer proyecciones, utilizar algoritmos, herramientas, métodos potentes para proyectar variables. Entonces, una cosa es hacer tu análisis financiero, saber cómo ha estado la empresa en base a información histórica, y otra cosa muy distinta es plantear cómo posiblemente va a estar la empresa más adelante. Ese es el desafío más grande. Si hay algún problema en la empresa a partir de los estados financieros, es desafiante. Ya has dicho, análisis horizontal, vertical, indicadores financieros. Imagínense cómo se hace la proyección de esta información y anticipemos una crisis en una economía o el mes exacto en el que nos va a faltar liquidez para pagar a nuestros proveedores y tener esos salarios. Eso es muy difícil. Lo vemos en Finanzas 2, ¿no? En administración de empresas. Pero lo pueden hacer de una forma más sencilla con Obviously AI, ¿no? Ahora bien, yo les decía, ChatGPT y estas plataformas que acabo de mencionar son aplicaciones, son como la aspirina, ¿no? Es algo bien cocinadito que tú le das la información, te lo genera. Lo más interesante, si quieren hablar de cosas interesantes, está en saber utilizar y combinar esas aplicaciones, sí, pero además está en saber crear estas aplicaciones. Es decir, ahora hablemos de los algoritmos que hacen funcionar ChatGPT y que podrían hacerse específicamente para procesar información financiera. Hoy en día, tal vez algunos de ingeniería y finanzas corporativas lo han visto, ya, claro, sí, se sigue hablando del trading, compra, venta de acciones, mercados financieros, etcétera, pero ya, por ejemplo, se habla del trading algorítmico, ¿no? Algoritmos desarrollados, programados por ingenieros, etcétera, informáticos, ingenieros de sistemas, que han creado algoritmos para que aprendan el comportamiento histórico del valor de las acciones y que predigan si este día, esta semana, la acción de Apple, de Amazon, va a aumentar o va a disminuir, ¿no? Para identificar el momento adecuado para comprar o vender una acción. Se han desarrollado algoritmos para identificar casos de fraudes en bancos, por ejemplo.
la unidad de investigaciones financieras, porque creen que hace que todos los días están viendo quién ha depositado, qué monta en su cuenta, etcétera. Eso lo llevaría, necesitaríamos unas 2.000 personas para hacerlo con tantas transacciones financieras que existen en el sistema financiero. No, se tienen altos potentes algoritmos que analizan toda esta información para simplificarlo, para hallar fraudes, para hallar posibles movimientos sospechosos, ¿no? Y ahí en noticias ustedes recordarán que el año pasado, no sé si el año pasado han denunciado que había una cierta autoridad que había hecho movimientos sospechosos y que por oficio ellos empezaron las investigaciones, etcétera. No nos adentramos a ese tema. El punto es que estas otras formas de construir los propios algoritmos es todavía muchísimo más interesante que utilizar ChatGPT y todas las aplicaciones que hemos visto. Ahora alguien me podría decir, pero eso es de informáticos, eso es de ingenieros de sistema, que han estudiado 5 años programación, que han hecho programación por otros 5 años, etcétera, por especialidades, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué nos mencionan eso si nosotros no somos programadores? Bueno, porque estamos en épocas de inteligencia artificial. Una cosa es decir a ChatGPT que, me diga, que me calcule cuánto es el ratio de deuda a patrimonio de la empresa. Me lo va a hacer súper fácil para ChatGPT. Y otra cosa es decirlo, que me cree o que elabore un algoritmo de red neuronal artificial para analizar esta información de cargo y de Excel y que me dé en Python y que me lo dé en Google Collaborate para que yo lo vincule con la nube de Google Drive y lo vaya actualizando en tiempo real en mi celular. Y me lo va a dar. Me lo va a dar. Me lo va a dar. Lo probarán, etcétera. Ahora les va a dar un montón de códigos que tal vez van a ser bien, que les van a asustar, no importa. Porque digan a ChatGPT que les explique paso a paso en qué consiste, qué hace cada uno. Y si lo hacen con el código y hay algún problema, se detiene, se paraliza porque dice que hay algún error o algo, le sacan una captura y le dicen a ChatGPT que les diga cómo resolver ese problema teniendo ese problema en la ejecución del algoritmo y les va a responder. Esto les iba a mostrar pero hoy lamentablemente estoy teniendo problemas con mi laptop, ¿no? Por eso estoy compartiendo la pantalla del celular, pero sí, ChatGPT les da la respuesta. Y sin ser programadores, pueden hoy día programar, inténtenlo. Pasemos de, no sé, pedir un resumen a ChatGPT o las respuestas de una pregunta capciosa en clases ChatGPT a este tipo de aprendizaje, por ejemplo, en el que podamos hacer cosas que incluso no están en nuestra formación y que el saber utilizar esta forma más propositiva, la inteligencia artificial, ya se comienza a volver en una fortaleza profesional mucho más avanzada de solo pedir generación de texto a una inteligencia artificial, que ese era el mensaje principal que les quería dar, ¿no? Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. La última parte la llamamos más allá de simples prompts. Más allá de preguntar bien, porque ya ustedes han debido ver que ha aparecido la ingeniería de prompts, donde te dicen cómo preguntar adecuadamente para que ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial te dé información, te responda, etcétera, ¿no? Asumí el rol, hace cuenta que eres un especialista en, hay que saber formular bien la pregunta. Sí, claro que sí, ¿no? Pero si lo combinamos, lo integramos con datos reales, con nuestra capacidad, pues ahí vamos a hallar un potencial de mucho mayor valor agregado, ¿no? Y algo que les digo bastante en mis clases a mis estudiantes de análisis financiero, de finanzas 1, finanzas 2, administración financiera y todas las que tengan que ver con análisis de información es
lo siguiente. En análisis de información no hay reglas. No hay reglas. No es que, como algunos libros antiguos decían, que la liquidez cociente sí o sí tiene que encontrarse entre 2 y 3. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque, bueno, tranquilamente puedes tomar un perfil financiero, tomar el histórico de la empresa, etcétera, saber cuánto es más adecuado, etcétera. Lo que prima en el análisis financiero y en el análisis de toda información, análisis de datos, es la experiencia y buen juicio de quien hace el análisis. Eso es irreemplazable. Eso es irreemplazable, ¿sí? Por eso ninguna aplicación va a reemplazar el juicio humano en las finanzas. Otra advertencia que les quería darles sobre el uso excesivo de estas herramientas es que es esta frase que utiliza bastante en informática, ¿no? Garbage in, garbage out, ¿no? Que es una reflexión sobre los insumos de información que tienes. Si introduces información no confiable, no verídica, ¿qué tipo de información va a salir? Aunque sea una respuesta medio consistente, una estructura de redacción increíble, no va a salir buen análisis. Por eso el juicio humano es indispensable para analizar y procesar información. Y por último, ustedes lo han debido ver, todas las inteligencias artificiales sueñan, hay veces, se imaginan cosas, ¿no? De repente le preguntas algo y te responde algo que parece coherente, pero resulta que ese libro no existía, resulta que este evento nunca ha sucedido, así que nada va a eludir el hecho de que quien presenta la información es el responsable de esa información. Aunque yo le haya pedido a ChatGPT que me cree una oración o un análisis de la última noticia más importante económica en Bolivia, el que va a presentar soy yo. Y yo voy a correr el riesgo de si está bien el análisis o no, porque le voy a poner mi nombre, ¿no? Entonces ahí hay que saber utilizar la inteligencia artificial para ser más productivos, para hacer cosas más interesantes, para hallar nuevas potencialidades, nuevas ventajas. Como profesionales, sí, pero también hay que tener cuidado que su exceso en uso o sin medir el efecto que puede tener, sin verificar la información, puede, por supuesto, traerme consecuencias también, porque nadie le va a culpar a ChatGPT. En más de un directorio, ustedes van a ser los que van a presentar la información, no ChatGPT. Y a ustedes va a ser la llamada de atención si no sale bien, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque en 40 minutos no se puede ver mucho, pero sí lo que se puede hacer es abrir la mente para que exploren estas herramientas y lo hagan, ¿no? Ya en un curso más avanzado podemos ver cada una de estas aplicaciones como mencionas sean, ¿no? Pero como conclusiones, ¿qué podemos decir? Primero que combinar el análisis financiero con IA nos hace ser más eficientes, tomar mejores decisiones. Segundo, que la IA va a acelerar y potenciar todo lo que necesitamos, todo lo que hacemos en análisis financiero, pero además, eso no significa que vamos a evitar aludir a el criterio. Finalmente, el futuro financiero es pues, predictivo e inteligente, sin duda. Y con esto, nosotros habríamos terminado esta pequeña charla de compartiendo saberes. Agradecido nuevamente, no sé si ustedes tengan alguna consulta, con gusto obviamente las vamos a ir resolviendo, ¿no? Tal vez el equipo de investigación de la UTV me puede ayudar para decirme si hay alguna pregunta en el chat o tal vez en el vivo, no me acuerdo si estamos en vivo. Los escucho. Adelante, sus dudas, consultas, inquietudes, lo que guste. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias, licenciado, por su explicación tan maravillosa que nos ha dado esta noche. Gracias por darnos este tema tan interesante que nos ha interesado a tantas personas el día de hoy. Entonces, no sé si alguien más tendría alguna duda, pueden activar sus micrófonos o escribirlas en el chat que nosotros los vamos a estar leyendo, si lo escriben en el chat, para que pueda responder las dudas que tengan el Magíster Wilmer. Hola, buenas tardes, magíster. No sé si puedo hacer una pregunta. Sí, adelante. Bueno, nos comentó herramientas bastante interesantes y especializadas. La mayoría conocemos las que son más de propósito general. ¿Y dónde usted se entera
de las herramientas especializadas, digamos, a diferentes campos, porque cada semana también aparecen nuevas, se actualizan, algunas quedan obsoletas y así. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, toda la información está en Internet, ¿no? E Internet ha desarrollado la forma en la que existan comunidades donde se comparte información también, ¿no? Y una de las comunidades donde se comparte bastante información sobre el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de investigación, etcétera, ¿no? Para mí es LinkedIn. En LinkedIn, ¿no? Que es una red profesional, ¿no? No es como Facebook que van a encontrar, digamos, memes o no sé qué otras redes sociales se utilizarán. Se encuentra información sobre investigaciones, sobre avances tecnológicos, avances en tecnología, y al menos en lo personal es una fuente para mí de mantenerme actualizado porque estoy en varias comunidades donde se habla sobre finanzas, sobre inversiones, sobre criptomonedas y también, claro, sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, yo creo que además es muy recomendable para ustedes que están en un desarrollo profesional que también puedan tener su cuenta, por ejemplo, en LinkedIn. Ahí, Daniel, te diría, es mi primera fuente de información en temas en cuanto a actualización de conocimiento, de novedades en el ámbito empresarial, de tecnología, etcétera. También hay comunidades, por ejemplo, de investigación, ¿no? Ya que estamos con la dirección de investigación, academia. La academia es como una red social, es como Facebook, pero donde no se publican si he viajado o no, donde no se publica, no sé, un meme, se publican artículos de investigación, ¿no? Entonces ahí si quieren ustedes bibliografía tal vez para sus tesis, sus perfiles o sobre cualquier otra temática, academia, ¿no? Que es una comunidad social para compartir información científica, ¿no? Obviamente tendrán que filtrar cuáles son de artículos de revistas indexadas o sobre ensayos, etcétera, pero también, ¿no? Entonces, Internet se ha dado las formas de que la información se organice de diferentes maneras y se presenten en diferentes comunidades, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna duda, consulta, inquietud, con gusto lo charlamos. Duda, como saben, lo pueden escribir en el chat o también pueden activar sus micrófonos nuevamente. Magíster, muy buenas noches. Primero agradecerle, ¿no? Por la charla que nos ha dado. Es muy importante conocer, ¿no? Estas nuevas herramientas. Para mí, la verdad, ha sido muy novedoso y me parece que ha sido eh, para mi aprendizaje, muy valorado, este magíster. Mi pregunta es la siguiente. Al momento de usted usar alguna de estas herramientas de la IA, ¿ha detectado alguna que tal vez pueda tener algún tipo de falla en algún tipo de respuesta que tal vez en su momento usted piense que la respuesta ha sido incorrecta? Por supuesto que sí, casi en todas, de hecho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que hay es como una curva de aprendizaje con las herramientas de inteligencia artificial. Ustedes también lo han debido notar, ¿no? De repente en las primeras preguntas te sorprende, en las primeras acciones, los primeros gráficos, te parece muy interesante. Pero cuando ya vas explorando y profundizando en la respuesta o analizando, indagando, sí te vas dando cuenta que de repente algunas cosas no estaban muy claras o de alguna forma pudieron haber sido mejor. O tal vez el contexto influyó en que, no sé, lo tomó de otra manera, ¿no? Por eso es que decía que a veces, lo han de notar, y estas páginas de inteligencia artificial resulta que a veces alucinan, te dan una respuesta redactada correctamente, pero en realidad no es así, ¿no? Por eso es muy importante, yo les decía, nunca va a eliminarse, por ahora no creo, al menos, ¿no? El criterio, el buen juicio profesional. Ese va a ser el verdadero valor agregado que combinándolo con inteligencia artificial van a llegar a un siguiente nivel de su formación, ¿no?
No sé si hay alguna otra consulta o no sé si están convencidos o no con la respuesta. Bien, hay otra consulta en el chat que nos dicen a esta fecha cuál es la adopción de Bolivia de estas herramientas, ¿no? Miren, es como si yo les dijera cuántos pueden acceder a Facebook, a TikTok en Bolivia, ¿no? Todos, todos, ¿no? Todos, todos, todos realmente. Pero cuando se habla de la adopción como país de la inteligencia artificial, no hablamos, por si acaso, de ChatGPT, ¿no? Sino hablamos de algoritmos potentes para, por ejemplo, ahora que se viene el cambio de gobierno, todos sabemos que reducir la subvención, eliminarla, progresivamente es necesario para, por ejemplo, poder medir la cantidad de combustible que utiliza un auto promedio en una marca específica, con una antigüedad específica, etcétera, en un departamento específico, en una zona específica, por una persona que tiene un nivel de ingreso específico, es determinante. Y eso se hace con el análisis de mucha, mucha información. Vamos a tener que aplicar tecnología blockchain para hacerlo. Y ahí es donde los países están llenos en realidad, ¿no? O sea, en aplicar estos algoritmos avanzados de inteligencia artificial que decían no ChatGPT, sino las redes de neuronas artificiales, aprendizaje profundo, deep learning, para, por ejemplo, analizar las rutas de tránsito, para, por ejemplo, identificar las horas en las que hay más accidentes de tránsito, para controlar qué autos van a cargar más o menos combustible en el tema de la subvención, para desarrollar políticas públicas y mejorar la calidad de la vida de las personas. Los países en el mundo están avanzando, ¿no? Y que, no sé, la pregunta era esa a nivel de macro, pero ahí es donde debemos ir también como país, ¿no? Y bueno, ya se imaginarán que en eso nuestro avance no es mucho, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta o pregunta. Buenas noches, Magíster, todos los presentes Dijo ahora también. ya las... Ay, no, ¿sabes por qué quiero decir? Sí, adelante. Eh, bueno, quería agradecerle por la ponencia, me pareció sumamente interesante. Y bueno, no tengo una pregunta como tal, pero sí me gustaría acotar con una aplicación que es muy buena. Se llama Substack y me gusta mucho porque ahí sale, digamos, las aplicaciones, inteligencias artificiales que están saliendo y digamos, para qué son buenas. Lo voy a escribir por el grupo de todos modos, para los que estén interesados. Es gratuita por si acaso. Y nada, eso, gracias. No, excelente, excelente. Muchas gracias por la sugerencia y estamos esperando el nombre por el chat, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta en el chat que dice, buenas noches. ¿Qué habilidades específicas debemos desarrollar los contadores públicos para adaptarnos a la IA y no ser obsoletos en el futuro? Muchas gracias, estimada Dana. Bueno, es una interesante pregunta porque el tema de la obsolescencia es algo tan rápido de llegar en este momento, ¿no? En esta época donde se genera tanta información, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a haber inteligencia artificial? Pónganse que estamos ahorita como en los 2000 más o menos, cuando dicen estaba haciendo este famoso Google, y mírense ahora, ya hemos dejado Google atrás, todos utilizan la IA, y hoy día, si estamos utilizando la IA con este potencial que tiene Google, va a ser Arturo, ¿no? La actualización permanente, tal vez lo resumirían en eso, ¿no? Actualización permanente, ¿no? Actualización permanente. Es lo único que no solo no nos mantiene, eviten mantenernos obsoletos, sino hace que estemos actualizados permanentemente, ¿no? Eso, bueno, pues muchas gracias por sus dudas, muchas gracias por sus consultas. La verdad es que con que se hayan quedado con la idea de que
hay mucho que explorar y de que nuestro potencial profesional se puede amplificar, multiplicar, podemos hallar más oportunidades con la actualización permanente, entonces estamos bien. Y más aún sabiendo que ustedes hoy día, que en su mayoría, me imagino, no pasan clases por estar aquí presentes, ya está en ese camino, ¿no? Es decir, ¿quién asiste a una clase a las 7 de la noche donde no hay certificado, no hay horas de interacción social, no hay horas por talleres, seminarios? Si no es porque hay un interés de formarse, de aprender, ¿no? Entonces, les diría que están en el camino correcto, hay que seguir trabajando. Yo agradecido por la dirección de investigación y la carrera de administración de empresas, contaduría pública, ingeniería en finanzas corporativas y negocios digitales por la invitación, ¿no? Espero pues que nos podamos ver en otra oportunidad, ¿no? Eso sería de mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias también a los participantes por estar aquí en la sesión del día de hoy, también por sus preguntas y nuevamente agradecer al Magíster Wilmer Alavi por su explicación que nos dio el día de hoy sobre ese tema tan interesante y que cada día nosotros tendríamos que irnos actualizando más sobre el uso de la inteligencia artificial. Y qué mejor si lo implementamos en nuestras finanzas día a día, que tal vez hay algunas personas de las carreras de contaduría o finanzas, entonces para que ustedes también lo puedan implementar en sus respectivas carreras. No, muy bien, muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta estas horas para estar en esta sesión informativa sobre el tema del que hablamos el día de hoy. Muchas gracias al magíster Wilmer Alavi por estar con nosotros, explicarnos un poco más todo este tema sobre finanzas y agradecer también otra vez a las personas por conectarse, por hacer sus preguntas y estar acá interesados en este tema. Agradecer también a la Universidad Tecnológica Boliviana por brindarnos siempre este apoyo que siempre se tiene a compartiendo saberes. Muchas gracias a todos y siempre recordarles que los días jueves a las 7 de la noche hay sesiones informativas con distintos temas para que puedan unirse a nosotros siempre. Eso es el todo por el día de hoy y muchas gracias nuevamente a todas las personas que se han podido unir y nos vemos hasta el siguiente jueves. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.